Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, la verdad que muy bien. Bueno, nosotros hemos estado hablando bastante durante esta semana del fútbol específicamente, porque se ha dado a conocer el fixture de una de las competencias más importantes, con participación de equipos argentinos, y un poco queremos consultarte algunas cuestiones relacionadas a esto, porque a ver, en Argentina el fútbol aún no comienza, es decir, los jugadores están parados ya desde hace algún tiempo. Este tiempo ha sido el máximo parate que ha tenido el fútbol a nivel mundial, porque las vacaciones generalmente de los jugadores de fútbol son bastante cortitas. Este tiempo por eso ha sido bastante extenso. Y ya pensando, estamos ya casi entrando en agosto y en septiembre tienen la primera competencia, con lo que eso implica también. El tiempo de preparación en los futbolistas, ¿es el prudencial para llegar a septiembre de la mejor manera y competir? Y justamente en este caso no es el habitual en realidad. Generalmente, como sabemos, las pretemporadas antes de comenzar los torneos duran entre 4 o 5 semanas, a veces un poquito más. Y bueno, justamente ahora, estando en esta situación tan particular y única, y que también por ahí uno va viendo a medida que pasa el tiempo cómo se va llevando y qué situaciones hay que ir afrontando día a día. Bueno, por ahí, a pesar de que ya tenemos una fecha aproximada de cuándo comenzarían las competencias, el tiempo se acorta bastante y hay que ver, uy, perdón que tengo mi gata acá, y hay que, Son cosas que pasan. sí, hay que ver por ahí también qué se hace en ese corto tiempo, cómo se puede optimizar Claro. para evitar lesiones y otras cuestiones más. Pero con este tiempo tan, porque a ver, hablas de una pretemporada que sin duda está preparada justamente para eso, pensando en el tiempo, en los trabajos para llegar a la competencia. Pero con este poco tiempo, ¿se puede optimizar el trabajo o se corren bastantes riesgos de lesiones en los futbolistas? Siempre hay riesgo de lesiones a pesar de que uno tenga una buena preparación física. Y en este caso tal Bien, vez el tiempo sea un factor que condicione eso un poco más y este riesgo puede verse aumentado. Igualmente, generalmente en estos planes de entrenamiento previos a la competencia y con un tiempo acotado como el de ahora, siempre hay que prever qué pasos se van a hacer y qué va a ser tal vez lo fundamental de preparar en esos deportistas, en esos jugadores, para evitar lesiones más frecuentes. Por ejemplo, en fútbol, en general, las lesiones más frecuentes por el tipo de deporte son en miembros inferiores, entonces en ese caso hay que evaluar bien eh, qué protocolo se va a bien. realizar, más que nada entrenamiento de esa zona y principalmente también de zona media, hablando más que nada de abdomen o el famoso core, porque es Sí. una zona de transición de fuerzas y potencia que también corre riesgo de lesiones en este tipo de deporte, ¿no? Lorna, te saludan mis compañeros, en este caso Darío Tamborín de I. Sí, hola Lorna, buenas tardes, ¿cómo te va? Sabés que se escucha mucho, mucho, en realidad sí, de la vuelta al deporte y sobre todo aquellos que no han pasado por la infección, ¿no? Del virus. Pero ¿qué pasa con aquellos deportistas que se han visto infectados? Digamos, ¿cómo es para ellos la vuelta al deporte? Y por ahí te lo sintetizo o te lo acoto en algo más específico, por ejemplo, en deportes de alto rendimiento, no en aquel que lo hace únicamente como forma de recreación o divertimento. Bueno, también con respecto a este tema de gente de alto rendimiento que tal vez haya padecido de la infección, eh, por un lado hay que ver qué tipo de infección tuvo, o sea, más que nada el grado que tal vez haya afectado a ese deportista a nivel respiratorio, cardiovascular, a nivel muscular y óseo. No porque la infección afecte en sí esos organismos, esos sistemas de órganos, sino porque cómo repercutió, si estuvieron o no internados, cuánto tiempo de reposo absoluto tuvieron o no. Entonces, para cada caso individual hay que hacer una evaluación minuciosa. Justamente han salido protocolos, tal vez nosotros nos guiamos como vamos un poco
por ahí siguiendo normativas de países europeos, han salido algunas guías de ejercicios para hacer en aquellos pacientes internados que puedan ir rehabilitando o manteniendo sus funciones lo más normal posible a nivel respiratorio, más que nada en la parte muscular respiratoria. Entonces yo considero que tal vez en deportistas que han estado con esa infección hay que evaluar todas estas cuestiones previamente, tal vez hacer un análisis más profundo de cada uno con respecto a evaluaciones médicas generales, y a través de esos resultados tratar de acomodar o individualizar bastante cómo va a ser ese retorno al juego. Tal vez les llegue a algunos un poco más de tiempo y no puedan volver enseguida ya para septiembre, dependiendo justamente la gravedad de la infección que hayan tenido. Está muy claro, cortito me meto, Pau, porque, Sí. a ver, y para aquellos que están internados, Lorna, aquellos que estuvieron internados, ¿pueden mientras están internados hacer algún tipo de ejercicio? Te pregunto esto porque hoy me llamó mucho la atención una foto que seguramente ha recorrido el mundo, en la India, a dos chicos, o un chico de mediana edad y uno mayor, haciendo yoga, ¿no? Estando internados estaban haciendo yoga, y bueno, me llamó un poco la atención. Sí, tal cual. Justamente lo mismo, dependiendo del estado de gravedad de la enfermedad, hay muchos ejercicios, incluso los kinesiólogos y los fisiatras que trabajan en internación pueden aplicar protocolos de entrenamiento específicos a estas personas. No te digo que capaz internado van a estar haciendo yoga, como por ahí esa foto, pero sí hay ejercicios que por ejemplo, los que están en cama, pueden hacerlos tranquilamente desde esa posición sin perder justamente fuerza o estabilidad o estas cuestiones médicas, ¿no? Bien, lo tengo a Diego Lores también, que va a saludarte. Lorna. Lorna, un placer saludarte. Y vos sabés que semanas atrás tuvimos la posibilidad de hablar con José Luis Weingart, que es un reconocido entrenador de natación, que nos pintaba un panorama en el cual nos afirmaba que quizás no es tan malo todo lo que ha sucedido en esta etapa de cuarentena. En el caso puntual de la natación, nos comentaba que los chicos habían podido trabajar mucho lo que era la fuerza, la agilidad, pero la pregunta es qué ocurre con la resistencia, ¿no? Quizás llevándolo un poco al fútbol, que es el tema que nos convoca, ¿cómo hacemos para trabajar la resistencia? ¿Cuánto tiempo puede tardar un futbolista en recuperar esa resistencia y de qué depende todo esto? Bueno, en realidad la resistencia, por ahí se ha visto ya hace un par de años, que no solo se entrena como lo que pensábamos antes, corriendo muchos kilómetros y tratando de bancar hasta donde más podamos, sino que de un tiempo a esta parte se ha visto que el entrenamiento intermitente, más que nada, que es un entrenamiento de pocos minutos de actividad con también cierto tiempo de pausa, se puede entrenar tranquilamente la resistencia, más que nada de las fibras rápidas. En este caso, por ejemplo, futbolistas, justamente es un deporte intermitente de aceleración, desaceleración, cambios de dirección, tienen la posibilidad, aquellos que han podido y tal vez con ciertos elementos en los hogares, de haber tratado de entrenar de esta manera, ¿sí? Con este ritmo de pausas y actividades cortas, para poder entrenar esa resistencia también. Obviamente que no es lo mismo el espacio ni el tiempo, pero si pudieron en el hogar llevar a cabo este tipo de actividad, tranquilamente no hayan perdido para nada o muy, muy leve el tema de su resistencia aeróbica. Está clarísimo. Hoy leía algo específicamente de los preparadores físicos que hablaban de un tiempo para llegar bien a una competencia de 8 semanas, ¿no? Y pensando en esto, con específicamente lo que ocurre en Argentina, que todavía no se reanudan los entrenamientos, que ya hay una fecha de inicio para una de las competencias en septiembre, ¿se corre el riesgo más bien de lesiones leves o este tiempo ajustado podría traer más consecuencias, digamos, más graves? Generalmente, como te decía al principio, siempre hay riesgo de lesiones. Depende mucho de la parte individual de cada deportista, de
cuestiones posturales previas o cómo ha venido preparado previamente y durante este tiempo cómo ha estado en su hogar, si pudo o no entrenar. Seguramente, y es muy probable que aquellos que tal vez tuvieron más tiempo de ocio o tiempo en que no pudieron aprovechar para hacer algún entrenamiento dirigido, vayan a tener riesgo de más lesiones. Y ni hablar aquellos que tal vez se quedaron directamente parados sin hacer nada, tiene consecuencias tal vez si habían tenido algún tipo de tendinitis en algún momento, tendinitis, un término mal acuñado, pero bueno, ahora está cambiando un poco, pero puede transformarse en una patología crónica y el reposo en esos casos es contraproducente. Entonces, tal vez volver a la actividad de manera repentina, sin una buena preparación previa, puede traer aparejados lesiones a ese nivel ligamentario, articular, más que bien, muscular. Es decir, que el riesgo, digamos, lo tiene tanto el futbolista que lo hace de manera amateur, por así decirlo, como el futbolista de élite que en este tiempo se estuvo entrenando de manera virtual, quizá en la mayoría de los casos, pero el riesgo es para cualquiera. Sí, totalmente. Obviamente que va a primar mucho más en una persona que tal vez durante su vida no tuvo un entrenamiento constante y progresivo, que en un jugador de fútbol de élite, que tal vez ahí sí tuvo la posibilidad de poder tener un entrenamiento eh, más, más individualizado, personalizado y progresivo, ¿no? Pero riesgo de lesiones lamentablemente hay y dependiendo del deporte que se practique es el tipo de lesión que vamos a ver tal vez más frecuente en cada individuo. Bien, hoy Queda bastante justamente claro, leía... Pau, Sí, queda decime, bastante Diego. claro, Pau, que aquellos deportistas que hayan hecho bien las cosas durante esta etapa de aislamiento seguramente van a marcar diferencias Corren menos rápidamente riesgo, sobre claro. los que no hayan tenido la oportunidad de hacer lo mismo. Totalmente, totalmente. Hoy justamente, Lorna, leía algún artículo referido a la medicina regenerativa, ¿no? Y hacían hincapié, lo unían con la medicina deportiva que en este caso, en el caso de los futbolistas de élite, quizá muchas veces tienen la posibilidad, ¿no? De recurrir a ese tipo de medicina, pero realmente es efectiva a la hora de actuar frente a una determinada lesión. Sí, tal cual. Es otra rama también de la medicina que se está poniendo en auge. Obviamente que en otros países ya hace muchos años que se viene haciendo. Y acá, por lo menos en la región, hace poquito que estamos trabajando con eso. La medicina regenerativa tiene muy buenos efectos y lo bueno también es que tal vez enfoca al paciente o a la lesión no para taparla o para calmarle el dolor directamente y que siga jugando, sino que tal vez busca la causa particular de por qué se produjo esa lesión, de dónde viene esa lesión y poder tratar esa causa para que la lesión no se vuelva reincidente. Bien, más abarcativa, por así decirlo. Tal cual, más integrativa. Sí. Está muy bien. Bueno, Lorna, la verdad que queríamos sacarnos varias dudas referidas a este caso específicamente en el fútbol, que se da este poco tiempo, ¿no? De que van a tener los futbolistas de preparación de cara a lo que va a ser la primer competencia, así que te agradecemos muchísimo haberte tomado estos minutos para poder charlar con nosotros. Gracias a ustedes.